¿Hasta cuándo podrá Rusia soportar este nivel de destrucción? Con más de 750.000 bajas, una economía en caída libre y un ejército al borde del colapso, el Kremlin se queda sin opciones. Quédate hasta el final para conocer los detalles más impactantes. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. La guerra en Ucrania ha alcanzado un nivel de desgaste sin precedentes para Rusia. Noviembre del año 2024 se convirtió en el mes con las mayores bajas jamás registradas en el conflicto. En tan solo 30 días, más de 45.000 soldados rusos resultaron muertos o heridos, el equivalente a 3 divisiones de rifles motorizados completamente aniquiladas. La magnitud de estas pérdidas ha superado todas las marcas previas, estableciendo nuevos récords de bajas en un solo día. El 10 de noviembre, la cifra alcanzó los 1.740 soldados, superando el récord anterior establecido en mayo. 2 días después, el 12 de noviembre, las bajas se elevaron a 1.950. Lo peor llegó el 28 de noviembre, cuando más de 2.000 soldados rusos fueron abatidos en un solo día, la primera vez en la guerra que se sobrepasa esa cifra en 24 horas. Desde el inicio de la invasión en febrero del año 2022, el saldo total asciende a más de 750.000 soldados rusos muertos o heridos. La maquinaria de guerra rusa se desmorona a una velocidad alarmante. No importa cuántos refuerzos envíen al frente, el número de bajas sigue en aumento y las reservas de soldados entrenados están al límite. Las pérdidas humanas no son el único problema de Rusia. El desgaste material es igual de catastrófico. Solo en noviembre, el ejército ruso perdió más de 300 tanques, el equivalente a 10 batallones enteros destruidos. La tendencia de los últimos 3 meses confirma el patrón. Desde septiembre hasta noviembre, Rusia ha perdido un promedio de 292 tanques mensuales. En total, desde el inicio de la guerra, el ejército ruso ha perdido más de 9.500 tanques, una cifra que ninguna potencia militar del mundo puede reemplazar fácilmente. Esto no solo representa una debacle táctica, sino también un colapso financiero. Solo en noviembre, las pérdidas en equipamiento se tradujeron en más de 3.000 millones de dólares. Las fuerzas ucranianas no solo han destruido tanques, sino que han dejado fuera de combate a casi 900 vehículos blindados y han eliminado más de 880 sistemas de artillería. La destrucción de estos últimos equivale a la aniquilación de casi 50 divisiones de artillería completas. La guerra no solo está devastando el frente de batalla, sino que está arrastrando a la economía rusa al abismo. La moneda nacional, el rublo, ha alcanzado su punto más bajo desde el inicio del conflicto, desplomándose hasta los 110 rublos por dólar. Desde agosto del año 2024, cuando la tasa de cambio era de 84 rublos por dólar, la devaluación ha sido brutal, perdiendo más de un 36% de su valor en solo 3 meses. El impacto de las sanciones internacionales ha sido demoledor. Estados Unidos ha intensificado las restricciones financieras, apuntando directamente a los bancos rusos. Entidades clave como Gazprombank han perdido su capacidad de realizar transacciones internacionales, dejando a la economía rusa con menos opciones para acceder a los mercados globales. A nivel interno, la presión es insostenible. La inflación ha escalado hasta un alarmante 8.7%, haciendo que los precios de bienes básicos se disparen. Para contener la crisis, el Banco Central de Rusia ha elevado las tasas de interés hasta el 21%, una cifra que ahoga cualquier intento de recuperación económica. Por si fuera poco, el 40% del presupuesto nacional está siendo consumido por la guerra, dejando en ruinas sectores clave como la educación, la salud y la infraestructura. La crisis económica es solo una parte del problema. En el campo de batalla, la situación para Rusia es igual de desastrosa. En agosto del año 2024, las fuerzas ucranianas lanzaron una audaz ofensiva en la región de Kursk, logrando capturar más de 450 millas cuadradas de territorio ruso. Aunque Moscú intentó recuperar terreno, solo logró retomar un 40% de esas áreas, y el costo fue altísimo. Más de 20.000 soldados rusos perdieron la vida en el intento. Para reforzar sus tropas, Rusia ha recurrido a una estrategia desesperada: desplegar entre 10.000 y 12.000 soldados norcoreanos. Sin embargo, ni siquiera este apoyo ha sido suficiente para frenar las pérdidas. En el este de Ucrania, la situación no es mejor. En la región de Donetsk,
Las fuerzas rusas lograron tomar poco más de 10 aldeas en noviembre, pero a un precio aterrador, más de 35.000 soldados muertos en apenas un mes. Sin equipamiento adecuado y con un entrenamiento deficiente, los comandantes rusos han optado por tácticas de asalto suicida, enviando pequeñas unidades sin preparación a enfrentamientos directos. En una sola semana, se registraron más de 1.150 ataques de este tipo, una muestra clara del nivel de desesperación en el alto mando ruso. Mientras Rusia se desangra en el campo de batalla, Ucrania ha comenzado a recibir armamento que cambia por completo el equilibrio de poder. En noviembre del año 2024, tanto Estados Unidos como el Reino Unido autorizaron el uso de misiles de largo alcance ATACMS y Storm Shadow contra objetivos dentro de Rusia. Los efectos fueron inmediatos. Un gigantesco depósito de armas en Briansk fue destruido, junto con un aeródromo en Kursk y varias posiciones del sistema antiaéreo S-400. En un ataque particularmente significativo, un grupo de soldados norcoreanos que combatían para Rusia fue aniquilado en Marino tras un bombardeo con misiles Storm Shadow. La maquinaria de guerra rusa no solo se tambalea por las bajas en el frente, sino a su vez por su incapacidad para reponer las filas de su ejército. El número de nuevos reclutas mensuales se ha desplomado hasta los 20.000, una cifra alarmante cuando se compara con las más de 45.000 bajas registradas solo en noviembre. La diferencia es abismal. Cada mes, el ejército ruso pierde más del doble de soldados de los que puede reemplazar. Ante la falta de voluntarios, el Kremlin ha endurecido las medidas para forzar el reclutamiento. Ahora, las convocatorias de alistamiento llegan de forma digital, con un sistema que impide a los hombres abandonar Rusia si no cumplen con la llamada al servicio militar. No hay escapatoria. Quienes intentan evadir la guerra son perseguidos y castigados con restricciones económicas y sociales. Pero ni siquiera estas tácticas han sido suficientes. La dependencia de soldados extranjeros se ha vuelto una necesidad. Rusia ha recurrido cada vez más a combatientes de Corea del Norte, además de mercenarios provenientes de diversas regiones, buscando desesperadamente llenar los vacíos en su ejército. No obstante, este refuerzo forzado no ha logrado cambiar el rumbo del conflicto. Los datos de noviembre del año 2024 exponen una realidad innegable. Las pérdidas humanas y materiales de Rusia han alcanzado niveles insostenibles. Su ejército está en crisis, su economía se desmorona y sus tácticas en el campo de batalla han pasado de ofensivas calculadas a simples sacrificios masivos de tropas mal equipadas. Lo que está claro es que el margen de maniobra de Rusia se reduce con cada día que pasa. La guerra que alguna vez pareció ser una demostración de fuerza se ha convertido en un pantano del que el Kremlin no encuentra salida. Con un ejército al borde del colapso, una economía en ruinas y un frente de batalla cada vez más adverso, la gran pregunta ya no es si Rusia puede ganar, sino cuánto tiempo más podrá resistir antes de que su estructura militar y política se derrumbe por completo. Cada día, la situación de Rusia empeora y el final parece acercarse. La guerra la está llevando al límite. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. ¿Qué pasará en los próximos meses? Descúbrelo en nuestros próximos videos.